Bienvenidos a Vida Empresarial, el programa donde las ideas se convierten en acción y donde las marcas se conectan con las empresas. Hoy tenemos un contenido de alto valor para todos ustedes. En la entrevista conversaremos con una figura clave del debate nacional, el doctor Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, con quien estaremos abordando temas estratégicos sobre conectividad, economía y visión de país. Y como siempre, tendremos nuestro segmento Visión, donde analizaré los temas que impactan el entorno económico y el futuro de la República Dominicana. Pero antes de iniciar, amigos, les invito a que formes parte de nuestra comunidad digital y nos sigas a través de nuestras plataformas digitales en Instagram, Facebook y TikTok como @VidaEmpresarial y nuestro canal de YouTube, Vida Empresarial RD, donde encontrarán entrevistas exclusivas y todo nuestro contenido. Suscríbete, activa la campanita y comenta, porque tu opinión es importante para nosotros. Tú eres parte de este espacio. En este instante, amigos, estamos en vivo por CDN Canal 37. Yo soy Roger Marte. Bienvenidos a Vida Empresarial. Comenzamos. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGEID, la energía sostenible del país. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Durante años, sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pantoja estuvieron lejos del trabajo, lejos de las oportunidades, obligando a salir cuando todavía estaba oscuro y a volver tarde a casa cuando tus ilusiones ya estaban durmiendo. Hoy cambiamos esa historia. Ahora miles de familias vivirán a 1 metro de distancia del progreso, de viajar seguros y ganar más tiempo de vida. 7 kilómetros de vía, 5 estaciones nuevas, un sistema moderno, iluminado y eficiente, haciendo que lo que antes parecía distante, ahora se recorra en minutos. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Fidenominal te presta para el auto de tus sueños. Tasa fija mensual desde un 1%. Financiamiento hasta un 80% del vehículo. Aprobación inmediata. Fidenominal. Préstamos al instante. Contáctanos 809-575-2102.
Cuando hablamos de conflictos en el mundo, muchas veces lo vemos lejanos, pero hay puntos en el mapa que tienen el poder de impactar la economía global en cuestión de días. Uno de ellos es el estrecho de Hormuz. Por ahí transita una parte significativa del petróleo que mueve al mundo. Y cualquier tensión, cualquier interrupción no se queda en esa región de Oriente Medio. Se traduce en aumento de precios, en presión en los mercados y en incertidumbre para las economías del mundo. ¿Y qué significa esto para un país como República Dominicana? Significa costo, obviamente. Costo en el combustible, costo en la logística y, en consecuencia, costo en la vida diaria de nuestra gente. La inflación, porque somos una economía abierta, dependiente de importaciones energéticas, con sensibilidad a choques externos. Por eso, esos eventos no solo deben observarse, deben entenderse, asimilarse y, más importante aún, deben llevarnos a reflexionar sobre algo determinante: la necesidad de diversificar nuestras fuentes de energías y pensar estratégicamente en la economía que estamos construyendo hoy para poder enfrentar en el futuro lo que pasa afuera. Y también prepararnos para el porvenir. Un país que piense estratégicamente, con planeación estratégica, puede asumir de forma responsable estos eventos que históricamente, de forma esporádica, continuarán sucediendo a nivel global. Esa es mi visión. Hoy vamos a hablar de poder, pero no del poder político tradicional, sino del poder que está redefiniendo las economías del mundo: la conectividad, la tecnología y la información. Porque en este nuevo escenario hay instituciones que, aunque no siempre están en el centro del debate público, toman decisiones que impactan directamente la competitividad, la inversión y sobre todo el futuro económico de una nación. Hoy conversamos con un hombre que combina pensamiento, experiencia en el poder y también tiene una visión crítica del sistema. Abogado, profesor, analista político, figura del debate nacional, con una amplia experiencia y actual presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Hoy tenemos el placer de conversar con un actor que ha logrado mantenerse vigente a lo largo del tiempo. Y para nosotros nos place recibir en la entrevista al doctor Guido Gómez Mazara. Bienvenido, doctor. Gracias, un placer, como de costumbre. Un gran honor compartir con usted en escena. De inmediato entremos en materia, doctor. En Vida Empresarial tenemos un compromiso con educar al empresariado dominicano con relación a la participación en las tomas de decisiones de las instituciones que inciden en la vida cotidiana de los dominicanos. De forma práctica, ¿qué debe decirle usted? ¿Cómo debe entender el empresario dominicano la labor de Indotel? Con gusto y gracias por la invitación. Es un órgano que desde el punto de vista institucional regula las políticas del sector de las telecomunicaciones. Un sector que tiene un impacto considerable en la economía dominicana, genera empleo, 1.9% del PIB. Regularmente el Banco Central lo que hace es que combina el sector de transporte y telecomunicaciones, pero expresa las tendencias y la capacidad de empleo en el sector privado. Pero además hay un tema sumamente importante y es que los procesos de modernización del Estado dominicano requieren de la herramienta tecnológica. Porque hay una norma que se llama brecha digital, que no es otra cosa que no sea la distancia entre los ciudadanos que tienen acceso a esas herramientas tecnológicas y el resto de la sociedad. Frente a eso, hace más de 40 años se definió el tema del Internet como una expresión de la cuarta revolución industrial. Y como este es un programa que tiene perfiles empresariales, yo debo decir que el más reciente estudio que hizo el sector respecto al impacto de las telecomunicaciones consignó que solo el 39% de las personas que están empleadas en el sector privado tienen destrezas tecnológicas. Sin embargo, el año que viene
22% de los ciudadanos van a tener que lidiar con modelos automatizados en la gestión privada. Eso va a implicar que las políticas públicas del gobierno sigan la tendencia que hemos establecido del año y 7 meses que yo llegué allá, y es fomentar todo el proceso de transformación del modelo educativo dominicano. Me explico. Todavía en la República Dominicana, en un 55%, la gente insiste en las áreas formativas tradicionales. Abogado, ingeniero, médico, economista, contable. Sin embargo, el mayor nivel de empleabilidad tiene que ver con las formaciones tecnológicas, las llamadas carreras STEM. Son las que garantizan un mayor nivel de empleo y sobre todo generan salarios que están muy por encima del promedio. Por vía de consecuencia, lo que estamos haciendo en Indotel es fomentando el tema de las reglas en el sector de las telecomunicaciones, pero abriendo una ventana para el nivel de formación tecnológica. A su llegada al Indotel, ¿cuál fue el principal problema estructural que usted encontró que dijo esto hay que resolverlo ya? Varias cosas. Yo creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo en el tema de la conectividad de los destacamentos. El tema que más perturbaba era la mayoría de emisoras ilegales en el país. Nosotros en 17 meses hemos suspendido 22. Y en el caso específico de la frontera. Me explico. Regularmente en la frontera las emisoras tienen una fragilidad porque la potencia no estaba autorizada en la dimensión necesaria por el Indotel. Incentivamos eso y desarrollamos un programa que se llama Soberanía 4.0 en coordinación con el Ministerio de Cultura y Educación para fomentar los valores y la cultura dominicana, que comienza con una estructura de programar todas las emisoras que hagan hincapié en la música, que las cápsulas educativas sirvan para orientar a los jóvenes y contribuir con lo que parece invisible, y es el proceso de migración natural de esos sectores muy alejados del país, fundamentalmente en la zona fronteriza por el lado del sur o de la línea noroeste, y que cuando no tienen expectativas ni potencialidades vienen a incrementar los grandes cordones de miseria que hay en los centros urbanos, y estamos trabajando muy bien en esa dirección. Creo que hay resultados evidentes, la gente se da cuenta, y seguiremos haciendo ese tipo de iniciativas. Cuando hablamos de conectividad, a veces suena un poco abstracto, pero ¿cómo anda en la República Dominicana actualmente ese concepto? Mira, en la República Dominicana todos los municipios están conectados. Ahora vamos a lo que se llaman los distritos municipales. Este es un país que está efectivamente conectado. Y de paso, 10,9 millones de dominicanos tienen acceso a la Internet. Ahora, lo que tenemos que desafiar ahora es lo que los estudiosos llaman, y hay un estudio de UIT que analizó el mercado chileno, brasileño y dominicano, lo que muchos llaman la conectividad significativa, que es el uso productivo de esa conectividad. Culturalmente, la gente, por ejemplo, va a los bancos y hace fila. En el proceso de alfabetización digital, que es parte de un acuerdo del BID con el Indotel, estamos construyendo una cultura de destrezas digitales para decirle a la gente, usted no tiene que ir al banco a hacer fila, usted puede hacer su transacción a través de su teléfono. Otro ejemplo. ¿Cuántos padres no sufrieron las habilidades de sus hijos traviesos que les reportaban las notas incorrectas? Ellos pensaban que los muchachos le iba bien en el colegio, pero no le iba bien. Bueno, tú puedes acceder a la plataforma de la información académica de tus niños y niñas y no hay problema. Por el tema de la trazabilidad en la delincuencia. Si tú cometías un delito en Miches, pero te vengan a ver, no había posibilidad de esa base de conectividad. Ahora, a tiro de un clic, tú tienes la información y eso contribuye con el tema de la persecución de la delincuencia. La brecha digital actualmente en el país, ¿ya está dando resultados, la reducción significativa que ustedes están impulsando o está en una etapa inicial? No, está dando manifestaciones significativas. Lo que nosotros queremos hacer es una etapa de educación digital, que eso implica que aquí hay una generación que es análoga, pero hay otra que es digital. Yo siempre lo traduzco en el diálogo típico entre el padre y el hijo, que el hijo ve al padre con una lentitud, mandando un mensaje y te dice, papá, pásame el teléfono que tú estás quedado, tú estás lento, tú eres análogo. Entonces, esa aproximación
se habrá de conseguir como resultado, mira, entre el año 2004 y 2012 se dieron 2.100 becas. Entre el año 12 y el 20 se dieron 1.906. Nosotros hemos distribuido 130.000 becas en un año y 7 meses. ¿Dónde tiene impacto? Y vuelvo al tema de las características del programa. Bueno, nosotros entregamos 5.000 becas en el Cibao. ¿Por qué comenzamos en el Cibao? Bueno, porque el modelo de zona franca, que es un modelo que conecta 200.000 empleos directos, la visión tradicional del empleado de zona franca era una persona que trabajaba en la manufactura. Pero el modelo de zona franca se ha transformado de tal manera de que nosotros tenemos la capacidad de exportar dispositivos médicos a 20 países. Eso implica, a su vez, las destrezas del empleado. ¿Cómo se consigue? Con procesos de formación. Para que tú veas cómo esos pasos siguen contribuyendo a una reducción de la llamada brecha digital. Los esfuerzos que hace Indotel en su gestión, ¿cómo se traducen en competitividad en el sector empresarial? Muy importante. No es lo mismo una empresa X que no tenga el personal con las capacidades tecnológicas que quien las tiene. Frente a eso, el año que viene, 22% de las operaciones del sector privado van a estar como automatizadas. Y eso requiere destreza especial. Y lo que hace el Indotel es lo siguiente: fortalecer ámbitos para que ese joven contribuya con el desarrollo de la competitividad. Por ejemplo, las 4 áreas: inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain, Internet de las cosas. Yo te debo decir que diariamente yo recibo múltiples llamadas de técnicos, no profesionales, técnicos en ciberseguridad, porque las empresas para ser competitivas necesitan esas destrezas. El otro caso, la inteligencia artificial. Por ejemplo, el sector bancario tiene en la inteligencia artificial el mejor aliado para perseguir los fraudes. Entonces, esa dinámica que nosotros estamos empujando todo el tema de la competitividad. Hablando de fraudes y de ciberseguridad, ¿cómo ha ido avanzando el esfuerzo que usted se comprometió a su llegada al Indotel con el tema que preocupa en toda la sociedad dominicana, la conectividad de los privados de libertad? Bien, sí. Me explico. Es la primera vez que Indotel da 300 millones de pesos a la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque el fundamento de una política pública son las estadísticas. En la República Dominicana, 36% de los robos tienen como destino un celular. Pero el 90% de las llamadas telefónicas que terminan en fraude vienen desde las cárceles con teléfonos robados. ¿Qué hacer? Y eso lo he repetido 500 veces. Identificamos 5 centros, 5, por un problema de carácter técnico. No es posible generar bloqueos en centros penitenciarios con entornos poblados. El mejor ejemplo, La Victoria. Cuando se construyó La Victoria hace 60 años, no había gente. Ahora es un municipio. Sí. ¿Cómo tú bloqueas el centro sin impactar a los ciudadanos? Eso es muy difícil. Solución. En el caso específico de La Victoria, lo que hemos hecho es un inicio de un traslado para Las Parras, donde no hay entornos poblados, y eso facilita el proceso. Pero el proyecto piloto del Indotel es de 5 centros, porque anteriormente nadie había hecho eso. La gente me pregunta, danos la información de dónde están bloqueando. Imposible, es un tema de seguridad nacional, claro, porque ahí hay aspectos como sicariato, narcotráfico, que hemos descubierto muy rápido por el bloqueo. Eso es lo que pasa. En estos procesos de cambios y transformaciones que se impulsan desde una institución y que inciden en otras, como por ejemplo usted acaba de citar, la Procuraduría General de la República y la Dirección de Prisiones, ¿dónde se encuentra más resistencia desde su experiencia? ¿En las estructuras institucionales o en las personas, en ciudadanos comunes? No, debo admitir que hay una proclividad a aceptar el desarrollo tecnológico. Lo que sí hay es, como diría Juan Bosch, una arritmia histórica, porque hasta por un tema de carácter generacional, los jóvenes son mucho más propensos al tema de la tecnología. Sin embargo, en la etapa de educación que hemos desarrollado, hemos incorporado personas que rebasan los 45 años y lo hacen con gusto, con la mejor de las intenciones. Resistencia en los adultos.
hay un mayor nivel de resistencia. En los jóvenes, ninguna. Doctor, ¿cómo se logra equilibrar entre ser un regulador efectivo, eficaz, sin frenar la innovación en el sector de las telecomunicaciones? No, es que tú no puedes ser un obstáculo a los procesos de innovación. Por el contrario, lo que hace una institución como Indotel es ser el puente que empuje los procesos de innovación. Frente a eso, yo debo decir, y lo puedo establecer aquí en tu programa, que el marco ley del Indotel totalmente obsoleto, el año 98. Ya nosotros hemos terminado el proceso de formulación del nuevo proyecto de ley. Estamos en la etapa de consultar a todos los sectores y actores para que no esgriman desconocimiento y poner una ley que se corresponda con el siglo XXI. Porque te digo que la de hoy, vigente, no tiene la palabra internet, tiene la palabra fax, para que tú veas el nivel de obsolescencia. Pero no, con la nueva ley marco nosotros no tendremos grandes problemas. ¿Cómo, desde su perspectiva del ámbito legal, cómo observa la regulación en fusiones, concentración de poder, poder dominante en el mercado de las telecomunicaciones? ¿Entiende usted que puede haber una mejora de la labor que hace Indotel y luego Procompetencia? Sí, lo primero es que son instituciones que se compensan. Y hasta por respeto a los parámetros constitucionales, en la República Dominicana no puede haber monopolio. Tan elemental como eso. Y Procompetencia ha sido reiterativo con el concepto de posición dominante. Hay varias decisiones al respecto. Lo que tiene que ser el órgano regulador es garantizar que todo el mundo concurra al mercado en igualdad de condiciones. Por eso yo he dicho que este es un mercado duopólico, en esencia. Hay tres actores importantes, pero en esencia duopólico. Cuando tú ves las características de penetración de las compañías. Y eso obedece a una histórica tradición donde el sector de la telefonía en el país era prácticamente un monopolio. En los últimos 25 o 30 años que se abre el mercado. ¿Qué es lo más saludable para el ciudadano? Porque lo que hace el Indotel es garantizar una mejoría sustancial del servicio a los ciudadanos. ¿Qué yo pienso que es saludable? Una mayor apertura del mercado. Que nuevos actores ingresen al mercado y garanticen más competencia, más eficiencia, reduzcan precios y que de una forma u otra eso termine beneficiando a los consumidores que somos nosotros. Doctor, desde su experiencia y ya entrando a una parte política y hablando con el líder que ha tenido experiencias en aspiraciones presidenciales y que ha visto pasar el transcurrir durante mucho tiempo, ha tenido vigencia en la vida política nacional, quisiera que usted nos diga si la política dominicana premia la coherencia o a veces la penaliza, pero contésteme esa pregunta con su venia. Vamos a ir a una pausa comercial y en breve retornamos. A ustedes, amigos, tras la pausa entramos al bloque ya conociendo al doctor Guido Gómez Mazara desde su rol de líder político, de persona con experiencia dentro del poder y dentro del Estado. Vamos a una pausa y en breve volvemos. Esto es Vida Empresarial, CDN Canal 37. Fidenominal financia tu auto. Con nosotros solo pagas desde un 1% de interés mensual. Aprovecha la oportunidad y solicita tu financiamiento ya. Contáctanos 809-575-2102. Durante años, sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pantoja estuvieron lejos, lejos del trabajo, lejos de las oportunidades, obligando a salir cuando todavía estaba oscuro y a volver tarde a casa cuando tus ilusiones ya estaban durmiendo. Hoy cambiamos esa historia. Ahora miles de familias vivirán a 1 metro de distancia del progreso, de viajar seguros y ganar más tiempo de vida. 7 kilómetros de vía, 5 estaciones nuevas, un sistema moderno, iluminado y eficiente, haciendo que lo que antes parecía distante, ahora se recorra en minutos. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGEID, la energía sostenible del país. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Gracias por mantener la sintonía, amigos. Continuamos conversando con el doctor Guido Gómez Mazara. En este bloque conversaremos sobre política, sobre aspiraciones y sobre su experiencia desde el poder, dentro del Estado y cómo él percibe la óptica del ciudadano común. Doctor, le preguntaba antes de la pausa que si usted entiende que la coherencia ¿es premiada en la política o realmente se penaliza? Totalmente premiada. No solo en términos electorales, sino que concierne al ámbito de la respetabilidad cívica. A este país no le gusta a la gente que salte, los inconsistentes, los presupuestófagos. Hay una sanción. Nadie que haya tenido ese tipo de inconducta crece en el ánimo popular. Yo me siento ultra satisfecho cuando recibo de gente que no coincide políticamente conmigo el afecto y la distinción de que uno mantiene una línea de conducta coherente. ¿Usted entiende que se puede avanzar en política sin comprometer los principios? Claro que sí, claro que sí. La concepción típica de que un político es un argumentador coyuntural y que se posiciona en función de los vientos, eso se traduce en irrespeto, desconsideración y escasísimas posibilidades electorales. Es como la gente que cree que el dinero conduce a la política. Yo no conozco ningún político en la República Dominicana en los últimos 30 años que por la fuerza del dinero se haya establecido. Hay que tener talento, condiciones, formación, carisma, preparación. Yo no conozco ningún método que tú vayas a una librería y compres 100,000 pesos en formación y automáticamente se te inserte en el cerebro. O una persona que vaya a una ferretería y diga, dame 10 libras de carisma. Eso no es posible. Porque afortunadamente hay cosas que el dinero no puede comprar. Y sobre todo las cosas en sociedades como las nuestras, donde los modelos de participación en múltiples ámbitos, la vida empresarial, social, académica, requiere de talentos indispensables. Ya no es posible que en la República Dominicana los modelos Morrobel, hablo de Melencio Morrobel, tengan posibilidades. Tú le puedes poner el Fondo Monetario Internacional atrás. Y si no tienen condiciones, no tienen condiciones. Guido, en un esfuerzo intelectual de Robert Greene, uno de los psicólogos de mayor renombre actualmente en el planeta, en su libro Las 48 leyes del poder, él señala que en una de esas leyes, él dice, nunca le hagas sombra al jefe.
Entonces, tomando esa regla de Robert Greene en su libro, quisiera yo entender cómo ha podido Guido Gómez Mazara mantenerse vigente la élite política de la República Dominicana desde los 30 y pico de años de edad, cuando ocupó su primer cargo público, hasta la fecha, teniendo un pensamiento autónomo, libre. Yo soy un libre pensador. ¿Cómo se da? ¿Cuáles han sido los principales aspectos, obstáculos que ha tenido que vencer para poder enfrentar esa situación? Pues, por ejemplo, hace poco, de forma clara y muy respetuosa, usted dijo: he cerrado ciclos, estoy cerrando ciclos en el Indotel. Cosa que se ve muy poco en la política dominicana, que usted mismo ha enarbolado un concepto ahora nuevo, que pienso que es inédito, presupuestólogos. Entonces, todo esto, esa forma de pensar muy particular en la política dominicana, ¿qué le ha costado? El que no esté dispuesto a pagar el precio de ser independiente, que se sume al ejército de rufianes. Tan elemental como eso. En el caso específico mío, lo único que yo no negocio es estar tranquilo con mi conciencia. Yo he estado en el centro del debate en los últimos 30 años. Y a mí, el que se ha equivocado conmigo en una acusación, voy a la Suprema Corte de Justicia y lo condeno. Porque lo que yo siempre garantizo es que cuando yo me voy a dormir, mi conciencia está muy tranquila. Y lo que yo me como todos los días es resultado de mi sudor y de mi esfuerzo. Yo, a la edad que tengo, solo he participado en una posición pública 3 años y medio entre el 2000 y el 2004, y ahora tengo 1 año y 7 meses. Yo no nací adherido a la nómina pública, siempre defiendo mis ideas. La gente nunca me creó con el monopolio de la verdad. Pero al final de la jornada la gente te respeta. La gente te respeta. Porque también el poder sirve para desnaturalizar la esencia de los seres humanos. Yo estoy aquí, yo ando solo. Ando solo. Yo no ando con guardaespaldas ni tengo guardaespaldas. Yo el vehículo que uso es el vehículo mío. Yo no uso tarjeta de la institución. Yo soy una persona normal, vivo en la misma casa, estoy casado con la misma esposa. Tranquilo. Mira, el poder es una sombra que pasa. La gente se pone loco y pierde las perspectivas. Y yo siempre creo que hay que escribir como un decálogo de estupideces que hacen los funcionarios públicos, de todos los gobiernos. Entonces pierden las perspectivas, porque el momentum los obstruye. ¿Qué hace un servidor público andando con motorizado? ¿Qué es eso? ¿Qué hace un servidor público entrando a un restaurante con 7 guardaespaldas y 4 lambones? ¿Qué hace un servidor público caminando por donde yo camino todos los días, hace 30 años, solo, en el Mirador del Sur con 3 guardaespaldas? Son locuras. Eso crispa a la población, eso indigna a la gente, porque al final de la jornada mi labor depende de cómo el Estado recauda en los ciudadanos, me paga un salario y tengo que actuar de conformidad con las expectativas de la gente. Y además, aprender que el que va al Estado y hace la cosa incorrecta cae preso. Los precedentes están ahí. Yo escucho gente diciendo, no, que aquí el que tiene un patrimonio no cae preso. Que no. No puedo pasar la noche entera aquí hablándote de banqueros, empresarios, funcionarios, cayeron presos. Doctor, a propósito que usted toca ese tema, ¿cómo ve Guido Gómez al sector empresarial de la República Dominicana? Mira, la economía dominicana ha generado unos niveles de desarrollo como resultado, en gran medida, de una modernización del Estado, pero el esfuerzo del sector privado. Es evidente que nosotros tenemos una clase empresarial con conciencia social. O sea, yo veo empresarios dominicanos no solo preocupados por el carácter productivo de su empresa, sino apostando a ¿qué? A los niveles de formación de sus empleados, aplaudiendo iniciativas que nos conduzcan a una mejor distribución de la riqueza, pero también lo veo apostando en aspectos educativos. Por ejemplo, bueno, ¿qué es Educa? Educa es una instancia del sector privado que reflexiona sobre el tema educativo. Y qué bueno. Cuando tú ves muchos empresarios, por ejemplo, preocupados por el tema de la seguridad ciudadana, porque hay una apuesta a eso. Tú no puedes explicar este modelo de desarrollo dominicano hoy en día que exhibe y proyecta 4% de incremento, bueno, sustancial. El PIB, vamos a rebasar 4% de crecimiento, 1. 2, que tú ves el mayor nivel de ocupación, 5,2 millones de personas. Que tú ves 5.100 millones de dólares
de inversión extranjera. Esos elementos solo han sido posibles porque tenemos un sector empresarial con una capacidad enorme y sobre todo la cosa que se ha ido remozando. Y eso evidentemente ha sido vital para el proceso democrático dominicano. Mirando el país en perspectiva, ¿qué le hace falta a la República Dominicana para dar el siguiente paso y ascender al siguiente nivel desde el punto de vista económico? No, yo creo que la República Dominicana tenemos que establecer pactos institucionales sobre los temas que nos unifican y contribuyen con el desarrollo de la nación. Yo creo que aquí hay que apostar a una transformación del modelo educativo. Que ese proceso formativo se conecte más con las urgencias del mercado laboral. Y la formación tecnológica es un desafío. En ese mismo orden, yo estoy altamente preocupado por la calidad del empleo. Es un desafío pendiente que tenemos. Porque si bien es cierto ese modelo que ha generado mayor nivel de ocupación, 5,2 millones, todavía en un 53% del sector informal de la economía. Las características del sector informal consisten en baja calidad de salario, ¿verdad? Y baja calidad del empleo. Entonces, eso hay que irlo mejorando. ¿Cómo? Con los procesos de formación y adecuación tecnológica. Pero también, yo como ciudadano, si bien es cierto, leo las estadísticas en materia de seguridad ciudadana, yo creo que el país ha dado pasos importantes. Nosotros estamos en términos de homicidio. En la República Dominicana, por cada 100,000 habitantes hay 8 homicidios. Yo quisiera que no existiera uno. Estamos mejor que Costa Rica, que Colombia, que México. Solo nos supera El Salvador, por las razones que el mundo conoce. Entonces, hay aspectos importantes. Creo que hay que repensar el modelo económico dominicano. El modelo económico dominicano en los últimos 30 años depende de zona franca, turismo y remesas. Hay que comenzar a reflexionar eso. Yo apostaría más a un proceso serio de industrialización del país. Porque el desarrollo de la industria te garantiza mejor calidad en empleo, mejor salario, mejor desarrollo. Creo que deben ser los aspectos fundamentales de pensar en el país del siglo XXI. Guido, el economista Moisés Naín, un laureado economista venezolano, él siempre aborda el tema de la política pública y lo hace también haciendo énfasis en que... ¿Sabe que la gente se le olvida que él era el ministro fundamental del gobierno de Carlos Andrés Pérez cuando el Caracazo? La gente no sabe eso. La gente desconoce sobre Moisés Naín. Pensador. Es extraordinario y él siempre habla, y me llama mucho la atención, como economista, él siempre habla de la importancia de que los tomadores de decisión en el Estado piensen en la felicidad de la gente al momento de enarbolar políticas públicas, elaborar políticas públicas. Desde ese punto de vista, las políticas públicas del gobierno del presidente Luis Abinader, ¿cómo usted la observa? ¿Hacia dónde usted entiende que en estos ya 2 años y medio que restan de gestión, casi 3, entiende usted que debe inclinarse? Yo creo que el gobierno tiene grandes desafíos. El tema eléctrico, los niveles de subsidio del sector, cómo eso impacta en la economía en la República Dominicana. 1.600 millones de dólares fue el subsidio del año pasado en el presupuesto. Ahora bien, los desafíos que nos plantea es un componente coyuntural que nadie proyectaba. Hay un conflicto de carácter internacional con repercusión en el globo terráqueo y por vía de consecuencia la República Dominicana tiene que tomar las precauciones del lugar. ¿A qué apuesta el gobierno? En una política de solidaridad y de compensación vía subsidio para que esos efectos no golpeen a los sectores más frágiles de la economía. Por ejemplo, la semana pasada el gobierno lo que hizo fue que compensó el tema del incremento del combustible con una política de subsidio al sector de los fertilizantes. Yo creo que eso es importante. Segundo lugar, mira, los hacedores de políticas públicas en países como los nuestros deben tener un toque de entender la sociedad. Los números fríos traducen mejorías sustanciales y es el recurso estadístico para el gran debate. Sin embargo, hay un proceso significativo que yo creo que hay que repensar en la República Dominicana. Las políticas sociales no pueden terminar siendo o fábrica de electores o anestésicos sociales. Yo creo en un modelo de solidaridad social donde los receptores del programa, en el proceso de recepción, se les desarrolla una destreza. Y le digamos, mira, tú vas a ser beneficiario de este programa. Ahora, en el marco del beneficio del programa, tú vas a aprender destrezas idiomáticas. Tú tienes que aprender inglés. Tú tienes que hacerte técnico en computadora. Puedes hacerte chef, que tiene un impacto en materia salarial. Claro. Entonces, ese tipo de cosas yo pienso que el Estado dominicano
y los hacedores de políticas públicas tenemos que pensar. La situación en Medio Oriente, ¿cómo se traduce en un impacto directo para la República Dominicana, conociendo nosotros de su profundo conocimiento por la geopolítica global? Bueno, mira, lo primero es que la política exterior norteamericana ha experimentado un cambio, producto de una concepción que no es nueva, ¿eh? No es nueva. Muchos hacen una mezcla de la doctrina de Monroe con la del presidente Trump. Le dicen Monroe ahora. Pero el presidente Trump ha definido una política exterior sobre la base de un fundamento. Make America Great Again. Vamos a hacer América grande de nuevo. Y sobre esa base, él, en América Latina, con un canciller. Oye, todos los cancilleres republicanos en los últimos 20 años, qué sé yo, desde Condoleezza Rice hasta la época, es gente que viene de la academia. El actual canciller es una persona que tiene el conocimiento del territorio porque fue senador y tiene una idea muy clara de lo que ha sido la política exterior norteamericana. Y eso se ha expresado en Venezuela, va rumbo a Cuba, pero tiene un componente en Medio Oriente. Un componente que tiene que ver con dos lecturas. Las características de la sociedad iraní, la potencialidad petrolera de Irán. Yo solo quiero decirle a la gente que el 20% de la producción de petróleo y de gas pasa por el estrecho de Hormuz. Y en el caso específico de países como Rusia, el principal suplidor de petróleo, Irán. Entonces, eso sin lugar a dudas ha generado una especie de trastorno en los precios del barril de petróleo. Y la República Dominicana tiene un choque externo, provocado en el marco de un país que proyecta crecimiento, control de la inflación, que genera empleo, que se hace atractivo en los mercados internacionales, pero eso nos va a obligar a nosotros a afinar una política donde no se obstruya el desarrollo, sigamos creciendo, pero que tomemos las precauciones del lugar porque nosotros no controlamos los precios internacionales del petróleo. Doctor, si usted tuviese la oportunidad de conversar de frente con un emprendedor que nos está viendo en su casa, un joven o una mujer o una persona de la tercera edad también, porque no hay edad claro. para emprender, ¿qué usted le diría desde su posición de liderazgo? Que no se deje doblar, que tenga fe. Yo hasta poéticamente le voy a responder, ¿no? ¿Verdad? Como decía Almafuerte, no te sientas vencido ni un vencido, no te presumas esclavo ni un esclavo. Levántate, trémulo de pavor, siéntete bravo y arremete feroz, llama al herido. La gente tiene que ser consistente, saltar los obstáculos, no amilanarse y conseguir la meta. Usted tuvo la oportunidad de competir en diferentes escenarios desde el punto de vista de aspiraciones presidenciales, como el caso de las internas, donde quedó en segundo lugar compitiendo versus el líder del PRM, el presidente de la República, Luis Abinader Corona. ¿Todavía continúa en su proyecto de vida la aspiración presidencial o fue un ciclo que también concluyó? Pero a Jacobo Zabludovsky le preguntó a Juan Gabriel que si él era gay en el aire. Y Juan Gabriel le dijo que lo que está a la vista no necesita espejuelo. Óyete, yo lo que soy es respetuoso de los plazos electorales. Porque tú no puedes tener una aspiración superior y comienzas a incumplirla. Mi destino lo organiza Dios y la gente. Pero yo pienso que el más enconado de mis contrarios, siente que yo tengo destrezas, preparación, formación y adiestramiento para las tareas públicas. En ese esfuerzo, ¿cómo usted ve el territorio nacional? ¿Cómo andan las inclinaciones? Y la pregunta se la hago en este escenario de esta plataforma de vida empresarial, porque siempre es importante para el público que nos ve saber cómo andan las tendencias en el partido oficialista. La política tiene que construirse con sinceridad. Los últimos 30 años, ninguna persona que haya aspirado a la presidencia haya llegado 2 años y medio antes, marca. Lo que hay es un juego de posicionamientos mediáticos en el interés de inducir simpatías. Pero, recuento, ¿tú crees que Leonel Fernández en el 94 sabía que iba a ganar en el 96? No. ¿Tú crees que Hipólito en el 98 sabía que iba a ganar en el 2000? No. ¿Tú crees que, óyete, nosotros le ganamos las elecciones a medio término en el 2002 y barrimos? Leonel ganó en el 4. ¿Tú crees que Luis Abinader sabía en el 18 que iba a ganar en el 20? No. Repito, hay un esfuerzo mediático en esa dirección. Pero no, comenzar a decir que 2 años y 6 meses antes de las elecciones que fulano, perencejo, sutanejo,
yo no quiero renunciar a ser un político coherente y sincero. Guido, más allá de los cargos, de las aspiraciones presidenciales, del poder político, como líder que ha transcurrido durante más de 30 años, como usted bien señala, ¿cuál es el legado que usted aspira a dejarle al país? Mira, hablar sobre uno mismo no es elegante. Y aquí hay una fascinación por el uso de la primera persona del singular. Sin embargo, yo quiero tener la satisfacción de hacer una contribución con profundizar el modelo democrático dominicano. Yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo sincero para garantizar que los pocos que lo tienen todo entiendan que los muchos que no tienen nada tienen derecho. Creo que hay que impulsar un proceso de reforma institucional donde la condición ciudadana importe y fundamentalmente que hagamos mayor énfasis en los temas de transparencia. Aquí hay que cerrar de una vez para siempre el ciclo en que la gente va a una función pública para transferir esos recursos a bolsillo privado. Eso hay que trabajar. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Un gran honor compartir escena con Gracias. usted. Esta plataforma se reitera a su disposición. A ustedes, amigos, ya han observado, han escuchado, hemos conocido las ideas políticas, también el esfuerzo que hace Guido Gómez Mazara desde su rol como presidente del Indotel. Eficiencia, eficacia, ustedes han degustado de una entrevista muy profunda, dividida en 3 bloques, en 2 bloques más bien, desde institucional hasta político y aspiracional, porque de eso se trata el mundo de las ideas y sobre todo cómo impactan estas ideas de líderes políticos en el sector privado de nuestro país. Para nosotros es un gran honor haber compartido con usted. Gracias por venir. A ustedes, amigos, gracias por mantener la sintonía. Vamos a una breve pausa comercial y tras la pausa regresamos con el mensaje final de esta entrega. Esto es Vida Empresarial. Estamos en vivo en este instante por CDN Canal 37, pero también si vas a salir de tu casa puedes conectarte en YouTube, @Vida Empresarial RD y continuar sintonizando esta entrega de Vida Empresarial. Volvemos. Fidenominal financia tu auto. Con nosotros solo pagas desde un 1% de interés mensual. Aprovecha la oportunidad y solicita tu financiamiento ya. Contáctanos 809-575-2102. Durante años, sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pantoja estuvieron lejos del trabajo, lejos de las oportunidades, obligando a salir cuando todavía estaba oscuro y a volver tarde a casa cuando tus ilusiones ya estaban durmiendo. Hoy cambiamos esa historia. Ahora miles de familias vivirán a 1 metro de distancia del progreso, de viajar seguros y ganar más tiempo de vida. 7 kilómetros de vía, 5 estaciones nuevas, un sistema moderno, iluminado y eficiente, haciendo que lo que antes parecía distante, ahora se recorra en minutos. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGEID, la energía sostenible del país.
¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Las empresas que entienden el valor de su gente no solo crecen, construyen algo que trasciende en el tiempo. Valorar en su justa medida es lo correcto. Impulsar la meritocracia es fundamental, porque cuando cada persona siente que puede avanzar, todo comienza a transformarse. Y por experiencia propia, amigos, puedo decirle algo. La gente no solo trabaja por un salario, la gente se queda donde siente que su vida puede cambiar. Yo soy Roger Marte y esto es Vida Empresarial. Hasta la próxima.